¿Qué harías hoy si supieras que no puedes fracasar? ¿A quién llamarías? ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué proyectos tomarías o empezarías? ¿A dónde irías? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué estás dejando de hacer porque tienes miedo? Yo también tengo miedo. De hecho, mientras estoy grabando, una parte de mí todavía siente ese miedo. Pero quizás estoy empezando a entender que tal vez el objetivo no es dejar de sentir miedo. Tal vez el objetivo es aprender qué quiere decirme. Y de eso se trata de lo que quiero hablarte hoy. En este capítulo hablo sobre el miedo, ¿sí? Un capítulo de vivir con intención. Si has visto mis videos anteriores, quizás sepas o te hayas dado cuenta de que estoy aprendiendo a sentirme cómodo ante la cámara. No sé, la verdad y honestamente estoy trabajando en eso. Quizás, pues últimamente lo he empezado a trabajar y tomé la decisión de empezar porque si lo posponía, si me sentía, esperaba a sentirme seguro, la verdad se estaban pasando los días y pues tomé la decisión y aquí estamos, video con video. Cuando comencé este canal, pues obviamente lo hice con miedo porque pues sí me da miedo hablar frente a la cámara, me da miedo no saber qué decir, me da miedo de que alguien pueda juzgarme la manera de hablar, la voz, miedo de que los videos no funcionaran, miedo de que el mensaje no llegara a las personas que tenga que llegar, miedo a equivocarme. Pero yo pienso que si me hubiera esperado a que desapareciera ese miedo para comenzar, probablemente este video no existiría. Y pues eso me hizo preguntarme cuántas cosas de nuestra vida estamos posponiendo, esperando a sentirnos preparados. En este capítulo menciono la historia de Sara. Ella tenía 29 años, llevaba algunos años soñando con mudarse a otra ciudad para estudiar un posgrado y que obviamente pues, le podía cambiar su carrera y su vida, ¿no? Ella había investigado todo, universidad, costos, trámite, viviendas, trabajo. Incluso en su computadora tenía una carpeta nombrada El Plan. Yo pienso que a muchos nos ha pasado, ¿no? De que a veces nos planeamos tanto, preparamos tanto para algún proyecto, pero siempre lo vamos posponiendo por una u otra razón y a veces no nos damos cuenta de que lo posponemos porque en realidad nos da miedo muchas cosas. Aquí el problema de Sara era de que pues no se había puesto a analizar de por qué no hacía ese paso, ¿no? De por qué no tomaba esa decisión. Y una noche prácticamente ella se dijo, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Y eso pues obviamente cambió todo, ¿no? Descubrió que detrás de las excusas que ella misma se estaba haciendo, había miedo al fracaso, miedo a perder lo conocido, a descubrir que quizás no era tan buena como ella pensaba. Y pues una noche simplemente envió la solicitud, pero no porque el miedo desapareciera, sino porque ella había aprendido a leerlo, a darse cuenta de qué era lo que le estaba frenando, ¿no? Antes de hablar del miedo, eh, quiero proponerte una perspectiva diferente y empezar a ver el miedo como maestro, porque hay algo que debemos reconocer. El miedo no es nuestro enemigo. ¿Sí? Si cambias ese enfoque, creo que muchas cosas van a empezar a tener sentido para ti.
El miedo existe para protegernos. Cuando nuestro cerebro percibe una amenaza, nuestro cuerpo se empieza a tensar y prepararse para alguna respuesta. Se nos acelera el corazón, los músculos se preparan, la tensión se agudiza eh, para luchar, huir o paralizarnos, ¿no? El problema es que nuestro cerebro no siempre distingue entre un tigre que puede matarnos o una presentación frente a 20, 50 personas. A veces no distingue entre un peligro real y la posibilidad de que alguien piense mal de nosotros. Sí, a veces el mismo sistema que alguna vez nos ayudó a sobrevivir puede terminar impidiéndonos vivir. En el libro en este capítulo menciono algunos tipos de miedo. Quizás pues porque lo haya empezado a observar de una perspectiva diferente. Menciono el miedo instintivo, que es el miedo ante un peligro real e inevitable, ¿no? Un automóvil que viene hacia nosotros, una situación pues verdaderamente peligrosa. Ahí el miedo no necesita cuestionarse, simplemente escucharlo y actuar, ¿no? También me menciono el miedo aprendido. Es el miedo cuando adquirimos por experiencias anteriores, ¿no? El miedo, por ejemplo, a cuando fuimos traicionados, de que pues ahora ya no podemos aprender a tener, o más bien aprendemos a temer la intimidad. Cuando vivimos en escasez, por ejemplo, tenemos miedo a perder todo, incluso cuando nuestra situación cambió, o que alguna vez fuimos rechazados, aprendemos a temer, a mostrarnos realmente. Y otro miedo es el miedo al crecimiento. Y este es el que creo que más me interesa porque es el miedo que aparece cuando estamos frente a algo nuevo, algo que nos obliga a salir de nuestra zona de confort, algo que realmente nos importa, ¿no? Y este miedo no siempre está diciendo no te vayas, a veces simplemente nos dice esto es importante para ti. También menciono otros miedos que te invito, por ejemplo, a cambiarles un poquito el enfoque. El miedo al fracaso, por ejemplo, ¿y si no puedo? Puedes empezar a cambiar la pregunta de qué intentaría si el fracaso fuera simplemente información y no una definición, por ejemplo, de mi valor. El miedo, por ejemplo, al rechazo, ¿qué pensarán de mí? Y mejor cambia la pregunta, ¿a quién le estoy pidiendo permiso para ser yo? Otro sería, por ejemplo, el miedo al abandono. Si me muestro quién soy, quizás se vayan. Aquí puedes cambiar quizás el enfoque de qué pasaría si las personas que me aman pudieran conocerme más completamente. También existe el miedo al perder el control. Necesitamos saber cómo va a terminar o qué va a pasar. En vez de preguntarnos o quizás cambiar el enfoque y la pregunta de qué podría ocurrir si me permito simplemente no saber. ¿Sí? También hay miedo a no ser suficiente. Y como eso lo dicen, ¿no? Si no soy suficiente, mejor cambiar el enfoque y preguntarte qué evidencia tengo de que sí soy suficiente y llevo años ignorando. Detallitos que te pueden mostrar que realmente eres una excelente persona. También menciono el miedo al paso del tiempo. Muchas veces nos frenamos y ponemos excusas porque pues el tiempo se va y pasa muy rápido, los años pasan y en enero otra vez una lista de propósitos nueva. Pero si supieras que te quedan, por ejemplo, 5 años de vida, ¿qué dejarías de posponer hoy? Entonces, ¿qué es cambiar un poquito el enfoque? En el libro también menciono la historia de Bernardo. Él tenía 55 años, un médico reconocido, exitoso, respetado, que tenía siempre una agenda completa y llena, pero no podía estar solo. Él sentía pánico, el simplemente quedarse él solo. Su terapeuta en una ocasión le pidió que pasara una mañana sin teléfono, sin agenda, sin compromisos y no pudo. Simplemente porque él no sabía estar consigo mismo y tenía miedo pues a pensar.
Llevó décadas construyendo una vida que impresionaba a todos menos a él mismo. ¿Y cuántas veces utilizamos el ruido para no escuchar lo que realmente sentimos? No sé si te ha pasado de que a veces estás en tu casa y para no sentir ese silencio prendes la tele y te pones a hacer otras cosas, pones el radio, pones música, empiezas a ver el celular, pero no te das ese tiempo de escucharte, de sentirte, de estar realmente contigo mismo, ¿no? Hay algo que evitamos, por ejemplo, a veces con el trabajo, en redes sociales, con la televisión, con la música, porque a veces quizás ese miedo nos lleva a descubrir, o más bien es un miedo a descubrir algo en ese silencio. Igual pues para que medites sobre eso. También menciono en este libro de una persona que se llama Esperanza. Ella tiene 72 años y ella toda su vida tuvo miedo a nadar. Simplemente le daba pánico. Pero en una ocasión su nieto de 8 años le dijo, ¿y si aprendes ahora? Y eso pues la hizo pensar mucho. Tomó la decisión y pasaron algunas semanas. No nadaba perfectamente, pero ya al menos flotaba. Y pues ella descubrió algo importante, de que el miedo no tiene que ser una parte permanente de su identidad. ¿Sí? A veces tal vez nosotros también tenemos frases que pensamos o que hemos convertido en una identidad. Por ejemplo, yo soy así, yo nunca podría, esto no es para mí, no sirvo para hacer eso. Pero a veces hay un miedo detrás de esas frases y pues prácticamente decimos esas frases y nos paralizamos y a veces posponemos muchas cosas. Pero ¿y si alguna de esas frases simplemente fueran miedos que llevamos tanto tiempo repitiendo y terminamos llamándolo personalidad? A lo mejor hay mucho que descubrir en base a ese tipo de preguntas, ¿no? En el libro también menciono algo que llamo confrontación amorosa y trata prácticamente de, no se trata más bien de enfrentar el miedo a golpes, porque no necesitas hacer algo extremo, perdón, para demostrar que eres valiente, ¿sí? Puedes acercarte al miedo con curiosidad. Aquí, por ejemplo, la confrontación amorosa que yo menciono en este capítulo es escuchar el miedo, entenderlo y decidir conscientemente qué hacer con él. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hacernos conscientes de qué es lo que nos está tratando de enseñar o qué es lo que nos está tratando de decir, ¿no? Por ejemplo, también recomiendo algunas preguntas de un ejercicio de que viene ahí. Por ejemplo, una es decirle al miedo o preguntarle al miedo qué intentas protegerme de hacer. ¿Sí? Otra que sería, por ejemplo, qué necesitarías para sentirte más seguro mientras avanzas. Perdón, mientras avanzo. O, por ejemplo, cuál es el paso más pequeño que puedo dar. ¿Sí? No necesitas, obviamente, dar el paso 100. Empieza con el primero. En el libro también menciono la historia de Nicolás. Él tiene 36 años y que llevaba desde adolescente con miedo a hablar en público. Y por azares del destino le llega una oportunidad en la que prácticamente su trabajo tiene que ser hablar frente al público. Pero él no huyó, al contrario, buscó ayuda, comenzó a practicar. El miedo no desapareció, pero cambió de paralizante a ser activante. Y hoy en día pues es un orador habitual. Él cambió su enfoque y encontró más bien un propósito bueno a ese miedo. Y esto me parece muy importante porque la valentía no necesariamente consiste en dejar de sentir miedo. A veces consiste en aprender a utilizar la energía que ese miedo trae consigo. ¿Sí? Aquí en el libro también menciono, pues obviamente te invito a reflexionar sobre estas historias que te he comentado y en la que ninguno de ellos derrotó el miedo. Lo que hicieron fue cambiar la relación que tenían con él.
Por ejemplo, de enemigo a maestro, de carcelero a guía. Y creo que eso combina completamente con nuestra relación con el miedo, ¿no? Si cambias el enfoque y la perspectiva de lo que genera el miedo, creo que muchas cosas van a empezar a cambiar en tu vida, en tus decisiones, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu familia, pero sobre todo creo que con tu persona. El reto de la semana, o el reto para ti en esta semana, obviamente no es que elimines un miedo, ni siquiera que lo superes, porque eso lleva también un proceso, ¿no? Pero el reto es simple y más bien es que le pongas nombre al miedo, ¿no? Te invito a que en una hoja escribas tengo miedo de, porque temo a, y después este miedo tiene sentido porque, como dando a entender el por qué o qué te está enseñando, ¿no? Ese miedo. Y pues finalmente el paso más pequeño que puedo dar a pesar de este miedo es, y tú mismo vas a notar de que tu perspectiva respecto a los miedos que tienes van a empezar a sentirse diferentes, con un enfoque diferente, con una perspectiva diferente. Y creo que el hecho de hacerte consciente de eso, te vas a sentir más libre y más a gusto de tomar una decisión respecto a qué hacer con eso, ¿no? Quizás después de escuchar todo esto, todavía obviamente tengas miedo, y quiero decirte que pues está bien, ¿no? No necesitas esperar a sentirte valiente, no necesitas esperar a estar completamente preparado, no necesitas esperar a que desaparezcan las dudas. Pero quizás la vida no nos está pidiendo que dejemos de tener miedo. Quizás nos está preguntando qué estás dispuesto a hacer a pesar de él. Piensa en Sara, ella envió la solicitud con miedo. Piensa en Bernardo, él se sintió en silencio de tanto miedo que tenía. Por ejemplo, piensa en Esperanza, entró al agua después de los 72 años. Piensa en Nicolás, se subió al escenario y con miedo. Ninguno esperó sentirse completamente seguro, avanzaron con el miedo, ¿sí? Tal vez el miedo que tienes hoy no sea una señal que estás en el camino equivocado. Tal vez sea una señal de que hay algo importante al otro lado, algo que quieres, algo que necesitas aprender, algo en quien puedes convertirte, ¿sí? No esperes a no tener miedo para vivir. Vive con el miedo y a pesar del miedo, porque cuando dejas de obedecer ciegamente al miedo, algo cambia. Ya no es tu carcelero, se convierte en tu maestro. Y cada pequeño paso que das a pesar de él deja una evidencia de que nadie puede quitarte, de que eres más grande que aquello que alguna vez creyó detenerte, ¿sí? Así que la próxima vez que parezca el miedo, en lugar de preguntarte cómo hago que desaparezca, mejor pregúntate qué vienes, o pregúntale al miedo, qué vienes a enseñarme. Y quizás esa pregunta sea el comienzo de una vida que todavía no te has atrevido a vivir. Nos vemos en el próximo capítulo de Vivir con Intención.